en ti, Señor. Sé que vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer. Hoy destierro la duda y la incredulidad de mi corazón, Señor, porque decido creer. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo llene este lugar, que aumentes nuestra fe, Señor, de cada uno de nosotros. Hoy, Dios, sea tu Espíritu hablando hasta lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos y damos un saludo y la bienvenida al campus de Zapopan. Bienvenidos, nos encanta ver lo que están haciendo. Vamos a darles un aplauso también. Vamos a celebrarlos. Y Dios es bueno. Dios es bueno y su palabra es poderosa. Estaba estudiando estos días, porque seguí con la idea de Jesús resucitado y las cosas que pasaron y los personajes, y podemos ver la semana pasada. Te recomiendo que veas la predicación de la semana pasada si no la viste, aunque la vuelvas a escuchar, ¿no? Y vemos la historia tremenda ahí de Pedro, la afirmación, lo que Dios estaba haciendo con ellos, y es tan tremenda la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver un personaje. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu personaje de la Biblia favorito? Ayúdame. ¿No? ¿Caín? Me asusté. Después Judas, ¿no? Y digo, no, hoy estamos. No, está bien. David, ¿algún otro personaje? Pablo, David, ¿no? Daniel, Isaías, ¿no? Eso, Ruth, ¿no? Y yo no sé si hay alguien que es fan, ¿no? Que es fan de Tomás. O sea, ese como que no tiene sus fans, ¿no? O sea, Tomás como que no pega mucho, pero fue de los discípulos, ¿no? Y fue de los discípulos que sí tiene algo que se dice de Tomás. Ahora, no sé qué es lo que más recuerdas de Tomás, porque es interesante, pero yo recuerdo, yo te lo voy a decir como lo recuerdo. Personas que dicen, así como dijo Santo Tomás, ¿no? Así como que wow, ¿no? O sea, como diciendo, hay autoridad, ¿no? Así como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y papá, 3 golpes acá. O sea, como diciendo, eso es la neta. No, ¿sabes? O sea, lo he visto con esa manera. Y sabes que está totalmente mal enorgullecerse de ser una persona de no fe. Porque el que lo está diciendo, yo no creo hasta que lo vea. Y hoy vamos a hablar de Tomás. Y es una historia interesante. Y tenemos que ver este capítulo, Juan 20. Estamos en la recta final. Pero en Juan 20 vemos una escena. Jesús se ha aparecido resucitado a sus discípulos, a las mujeres, María Magdalena, vemos a Pedro, el mismo primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Y me adelanto, no es el lunes, es el domingo, ¿no? Es el domingo. El Señor trabajó, ¿no? Trabajó los días y descansó el último día. Entonces, sabes que empieza a accionar en el primer día de la semana. Es interesante, hay un patrón aquí. Juan 20:19. Vamos a este texto base, y este es nuestro tema: creer para ver, ¿no? Y yo no sé si alcanzas a ver el juego de palabras, ¿no? Porque este está inverso, porque quizá algunos creer para ver, no, es esa parte, hasta no ver, no creer. Hicimos ahí un juego de palabras en esta ocasión. Pero vamos al texto, Juan 20:19. Ese domingo al atardecer, el primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. No, eso es lo que dijo Jesús. Y quiero ponerte este punto: es el domingo de resurrección.
la primera vez que Jesús se está presentando, apareciendo, resucitado al conjunto de sus discípulos. Es la primera reunión, entonces ellos están juntos y esta es la base de lo que va a ser la iglesia. Y ellos están en una asamblea, están en un conjunto, están en una unidad ahí. Y me llama tanto la atención porque aún Jesús lo había enseñado en Mateo 18:20, cuando dijo: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sabes, están congregados los discípulos en ese lugar y en un día especial. Yo creo que Dios nos enseña en su palabra algunos puntos, algunos principios. Entonces, ellos están ahí congregados, quizá están orando, quizá están leyendo alguno de los profetas, y de repente Jesús está en medio. Eso es lo que pasa. No completamente cerrado, le echaron 4 llaves, atrancaron la puerta para que nadie entrara porque lo estaban persiguiendo. No, y Jesús está en medio. No, yo no sé si estás en la cocina, alguien entra por atrás y de repente: ay, me asustaste. Así hasta le hacemos, ¿no? Así, ¿sabes? Yo creo que algo así pasó. Ellos se exaltan, no esperaban, ven a Jesús y Jesús da el saludo hebreo tradicional, que es shalom. No, es: la paz sea con ustedes. Entonces, claro, ellos asustados, ellos impactados, este saludo les ayuda. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Ellos estaban orando, ellos estaban quizá meditando, quizá estaban cantando, cuando de repente Jesús está en medio de esa reunión que ellos tienen, en medio de esa casa asegurada que no había manera de entrar. Jesús entra con su cuerpo glorificado, pero cuando Jesús está diciendo shalom, no, yo pienso así, pero dice: mientras él hablaba, les muestra las heridas de sus manos y de su costado. O sea, Jesús se presenta diciendo: yo soy el que crucificaron. Para que no haya ninguna duda, el mismo que clavaron en la cruz está presente con ustedes. Jesús les está diciendo, entre palabras les está diciendo: he resucitado, aquí estoy. Entonces ellos primero tienen el susto y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor, ¿no? Imagínate, sí, no, yo lo creo. Hey, yes, Señor, venciste, resucitaste, estás aquí con nosotros. O sea, no sé si alcanzamos a ver el gozo que está ahí. No, hay una fiesta. Yo no sé si Pedro y Juan chócalas y pasa abrazos, no sé qué estaba pasando, pero ellos estaban celebrando a un Jesús vivo, Jesús resucitado, que había vencido la muerte, ¿no? Ellos están ahí y una vez más Jesús les dijo shalom, ¿no? O sea, como tranqui, ya, muchachos, tranquilos, la paz. O sea, primero estaban asustados, ahora están eufóricos, ¿no? Y qué bueno que pueden estar contentos. Qué bueno que están allá. Y Jesús les dice shalom, porque tienen que oír esto. Le dice paz, hey, qué bueno. No, pero le dice paz a ustedes. Y les dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. O sea, los está comisionando a los discípulos, los está mandando a hacer las cosas. Ahora, Jesús dice algunas 2 o 3 cosas que son bien interesantes, pero no vamos a ir a esas ahora porque es otro tema. Ahora, en este punto, el versículo 24, 2 versículos después de que Jesús los comisiona, versículo 24 dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban Gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. O sea que hay 10 discípulos y faltaba Tomás. Judas está fuera de la ecuación ya desde hace rato, ¿no? Entonces no está Tomás. Está interesante y aquí viene la especulación. No hay nada escrito. ¿Por qué no está Tomás? No, Tomás quizá estaba desanimado.
Quizá Tomás no quería, quizá estaba dudando, quizá Tomás no, quizá Tomás había ido al Oxxo por los cafés para todos. O sea, sabes, quiero decir esto porque no sabemos qué es lo que estaba sucediendo, pero bien probable estaba escéptico, quizá estaba molesto, quizá las cosas no pasaron como él quería. Es una especulación, no hay nada escrito. Ahora, pero sí podemos ver algo en el contexto. Versículo siguiente, 25. Y ellos le contaron cuando lo vieron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de su costado. Wow. Pedro le dijo: neta, Tomás, ¿te vas a poner así? ¿Es neta así que vas a ponerte así de tóxico? O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué pudo haber dicho Tomás? Híjole, me lo perdí. ¿Cómo no llegué? No puede ser. ¿Cómo no dejé eso para otro día? No, Jesús estaba ahí. Ay, ojalá lo vuelva a ver. O sea, yo pensaría, después de que 10 le están diciendo que lo vieron, no, que lo vieron de cierta manera, y Tomás se pone en ese plan. Yo quiero que veas esto. O sea, no está sencillo lo que Tomás está diciendo. Ellos, vimos al maestro resucitado, vimos sus llagas, increíble, está vivo, nos visitó. Y Tomás le dice: no creeré a menos que vea. No, a menos que vea. No está diciendo de la manera que quiera. Quiero que veas un poco cierta arrogancia que yo alcanzo a ver en esto. No, porque Tomás no está diciendo: bueno, si lo vuelvo a ver voy a creer. No, Tomás se está poniendo en una duda y en una incredulidad caprichosa. No le basta una aparición del maestro, sino él dice: solamente voy a creer cuando yo pueda ver sus heridas y cuando yo pueda meter mis dedos en sus llagas. Ahí y ahí solamente voy a creer. O sea, pareciera que Tomás no quiere creer. Pareciera que Tomás está viendo de qué manera no se cumple el requisito para que pueda creer. Ahora, lo que dicen los comentaristas es que Tomás quiere una prueba contundente a su manera para poder creer. No, hay una incredulidad caprichosa, hay una duda caprichosa en ese momento. Y a veces nosotros somos así con el Señor. Dices: hey Señor, no voy a creer hasta que me pase esto. Señor, voy a ir a la congre hasta que tú hagas esto y esto y aquello, ¿sabes? Y empezamos a ponerle condiciones al Señor, en vez de tomar nuestro rol, que no somos señores, sino que hay un solo Señor, y empezamos a dar órdenes para que sucedan las cosas, ¿no? Como nosotros queremos, que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿no? Y Tomás está así de intenso. Ahora, Tomás tenía su carácter y yo no sé, pero algunos muy poquitos rasgos del carácter de Tomás alcanzamos a ver, porque hay muy pocos versículos que nos hablan de Tomás. Pero uno de esos versículos, cuando Lázaro está muerto y dice: no está muerto, está dormido, y dicen: vamos para allá, Juan 11, 14 y 16. El 16 dice: y dijo entonces Tomás, llamado Didimo, que es gemelo, a sus discípulos, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, ya murió Lázaro, vamos, que soy el siguiente. O sea, ese es como el ánimo de Tomás. No. O sea, hijo, qué buena chamba tenía Jesús con sus discípulos. Dile al que está al lado tuyo: qué buena chamba tiene el Señor contigo. ¿Sabes? Porque, ay, Pedro, Juan, no, los hijos del rayo. Ahora Tomás, ¿no? Está súper interesante, ¿no? O sea, como que Tomás era un poco negativo. No, Tomás, no sé, está interesante, ¿no? Él quería una prueba contundente a su manera. Ahora,
Siguiente escena, siguiente aparición registrada de Jesús, Juan 20:26, 8 días después, es decir, el mismo día, el mismo primer día de la semana, que ¿qué día es? Domingo, otra vez el domingo, ¿no? Y me llama tanto la atención que es la misma fecha y ellos siguen haciendo lo mismo, ellos siguen congregados, ellos están unidos. Pero el Señor se va a aparecer otra vez en esa reunión de ese día especial cuando ellos están congregados. No lo pierdas de vista porque es un parámetro. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Wow. O sea, Tomás andaba de especialito, no, pero ese domingo sí estaba. O sea, ese domingo sí estaba ahí con ellos, no, y otra vez las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Qué importante es esto, porque si vemos un principio. Dios pudo haber encontrado a Tomás antes, Dios lo pudo haber buscado el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y tener un encuentro con él, una plática y decirle: hey, ¿qué te pasa, Tomás? No, pero no sucede y el Señor lo vuelve a hacer exactamente el primer día, el domingo, cuando ellos están congregados. Creo que aquí hay un principio. Dios nos quiere hablar y Dios nos quiere hablar de muchas maneras. En la multiforme manera que Dios nos habla especialmente cuando estamos congregados en su nombre juntos un día especial de la semana. ¿Sabes? No hay duda. No hay duda. Dios te puede hablar el lunes o el martes, pero de una manera especial Dios te vuelve a hablar cuando estamos congregados un día especial. Por eso Hebreos dice: no dejen de congregarse como unos tienen por costumbre. Es decir, yo pierdo el mensaje que Dios tiene para mi vida cuando no estoy presente. No, quizá Tomás quería ver en línea la reunión de los apóstoles una semana anterior, pero se cayó el internet, así que no tuvo línea. ¿Sabes? Porque Dios se va a manifestar de una manera presente en algún lugar. Están otra vez reunidos y el Señor se presenta, Jesús se pone en medio de ellos. Y me gusta esto porque también nos llama de que nos congregamos y personas de diferentes maneras y de diferentes temperamentos, y como podemos ver, con diferentes maneras complicadas de ser, nos pone juntos y en medio de ese lugar Él se hace presente. Dios está en todos los lugares, pero no en todos los lugares se manifiesta de la misma manera. Cuando 2 o 3 congregados en su nombre están, Él está en medio de ellos. Ahora, cuando tú y yo nos congregamos, Jesús está en medio de nosotros. No, esa es una realidad espiritual, pero para nosotros todo lo que sucede cuando nos congregamos es que Jesús es el fundamento. Él es la base, Él es la roca, Él es la piedra del ángulo. No podemos edificar sobre otra base que no sea Jesús, ¿sabes? Pero Jesús, al estar en el centro, Jesús es el eje, ¿no? Y Jesús nos muestra, al ser el eje, Él es el eje de nuestras vidas. Él es el que nos da equilibrio. Quiere decir que tu temperamento y mi temperamento son guiados para desarrollar un carácter como Cristo y ser como Cristo, porque Él es el centro, Él es el eje. Pero también Él es la meta, Él es el propósito, ¿sabes? Y todo lo que hacemos es para Jesús. De hecho, vivimos para Él cuando le hemos conocido. ¿Estás conmigo? Ahí hay algunos principios que no es el tema en fundamento, pero es muy, muy importante que lo podamos tener. Entonces, están reunidos la siguiente semana, Jesús se pone en medio y entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí. Wow. A ver, Tomás, pon tu dedo en la llaga, Tomás, ¿sabes? Y mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, sino cree. Wow. Wow. ¿Qué estaba haciendo Tomás cuando ve a los discípulos? ¿Que estaba negando a Jesús? No lo estaba negando, estaba dudando.
Pero la siguiente semana Jesús lo confronta, y Jesús, cuando lo confronta, le dice: hey Tomás, ¿quieres pruebas? ¿Quieres que sea a tu manera? Está bien, va a ser a tu manera. Y eso se me hace increíble, porque Dios no tenía que hacerlo a la manera de Tomás, pero le dice: ¿quieres así? Pon tus manos. Y él queda impactado y le dice: ya no seas un incrédulo. La palabra aquí es apistos o apistis. Pistis es la palabra de fe, de confianza. Aesin. Pero aparentemente en algunos puntos de esta palabra en griego original, aesin, pistis es fe, está sin fe, es incredulidad, es lo que está diciendo. Pero también la palabra previa a es también en contra, en oposición a la fe. Y tú y yo tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, primeramente de estar sin fe, sin fe, ¿no? Pero la siguiente es de no ponernos en una posición en contra o resistiendo a la fe. Porque a veces resistimos a la fe. A veces no queremos tener fe. A veces estamos tratando de resolver las cosas. Yo he visto programas de National Geographic y de todos esos que tratan de repetir los milagros que el Señor hizo, ¿no? Y cómo abrió el Señor el mar para que caminaran, y están echándole un ventilador enorme al agua para que se abra y pueda. Hey, ¿dónde está el ventilador enorme? O sea, ¿sabes? No van a poder recrearlo porque es un milagro. No, están tratando de explicar un milagro naturalmente, pero los milagros por característica propia son sobrenaturales. No puede ser, es decir, está tratando de robar la fe al explicar algo de una manera ordinaria cuando fue un milagro que es algo extraordinario. Entonces, pon tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo y cree, ten fe. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, pero benditos los que creen sin verme. Ahora hace una confesión muy importante Tomás en este momento, porque dice: mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Después de semejante confrontación, Tomás dice: mi Señor y mi Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Tomás? Está reconociendo a Jesús como su Señor, entonces es su Dios, entonces es su salvación. Y tú y yo no podemos tener una relación con un Dios o decir que es tu Dios si no primeramente es tu Señor. Es decir, este es el punto clave. Lo que está reconociendo Tomás es el señorío de Jesús para poder llamarle entonces su Dios. Cuando Jesús nacía, el anuncio fue este: os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Si Jesucristo no es Señor, es decir, amo, el que está sobre tu vida, la autoridad sobre tu vida, déjame decirte que tampoco es tu Salvador. Si Jesús no es Señor, tampoco es tu Dios. No, creer que existe un Dios no es suficiente. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero el punto es el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante, muy importante. Ahora, quiero que veas esta parte. Jesús le dice: porque me has visto, has creído, pero benditos los que creen sin verme. Y quiero entrar un poquito a la fe. Rodri, ¿me ayudas con el ventilador tantito? Sí, es pues la fe. En Hebreos 11, lo puedes leer conmigo, lo alcanzan a leer ahí en pantallas. Es pues la fe. Vamos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe una certeza de algo que no estamos viendo, pero tenemos la convicción de lo que no estamos viendo. Es decir, estoy viendo algo que no estoy viendo, estoy recibiendo algo que todavía no tiene en mis manos. Eso es lo que está hablando de lo que es la fe. Otra versión nos dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Hay una confianza plena, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es decir, si hay vista, no hay fe. La fe opera en lo que no estamos viendo, y eso nos cuesta trabajo.
No, si lo estoy viendo no necesito fe, ya está. Pero si no lo estoy viendo necesito fe. Y la fe es indispensable. Hebreos 11:6, lo puedes leer conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no van a pasar muchas cosas. Quiero llamar tu atención. Necesitas la fe para que sucedan muchas cosas. La fe es el puente para ver las promesas de Dios cumplidas. La fe es el puente para ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de nosotros somos demasiado racionales. Híjoles, cómo batallamos con la racional. Ay, es que no entiendo. Y es que, ay, no puedo. ¿Y cómo va a ser posible? Y somos un Tomás, ¿no? A veces estamos ahí tratando de calcular y nuestras posibilidades, ¿no? La fe va más allá de todo esto. La fe va no en tus capacidades, no en las probabilidades. La fe va exactamente arriba de eso. Va en lo que es imposible para el hombre y solamente es posible para Dios. La fe tiene que ver con ver las cosas que solo Dios puede hacer y tú y yo no las podemos hacer. ¿Sabes? Eso es la fe. Entonces, segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. No, por fe andamos. Esa es la manera de vivir. No por vista, no por una certeza física, sino por una certeza espiritual, por algo que sabemos que solo Dios lo puede hacer. Habacuc 2:4, y este mismo versículo se repite 2 veces más en el Nuevo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Lo puedes decir conmigo? Mas el justo por su fe vivirá. Wow, sabes, me encanta esto. Y hay un salmo hermoso, Salmo 27:13. Quiero animarte a que lo podamos leer. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sabes, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si tú y yo no creemos, no vamos a ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Si a ti y a mí nos falta la fe, si tú y yo somos personas que dejan la duda anidar en nuestras vidas y llegar al grado de la incredulidad, nunca veremos las bondades de Dios. Pero Dios tiene bondades para tu vida, que solo llegas a esas bondades a través de la fe. ¿Estás conmigo? Wow. Yo conté una vez una historia llegaba una persona muy humilde a vendernos una rifa que en ese tiempo se hacían de coches. No sé si alguien se acuerda. Y él venía desde Oaxaca a venderlo y hacía mucho trabajo y le apreciábamos mucho. Y yo le compré una vez un boleto y se tardó en venir. Y una vez que vuelve, le digo: hey, ya ni has venido, ya no te voy a comprar porque no vienes. No, y le dije: a ver, pásame los resultados anteriores. No, lo queríamos ayudar con eso. Y veo en esa, de repente me pasa el resultado y veo los primeros 2 dígitos iguales, segundo 2 dígitos iguales, terceros dígitos idénticos a mi boleto. El resultado cuarto ya sentía así, estaba a punto de gritar. Iguales, quinto igual, sexto igual. Estaba así. Pero me acordé que los billetes tienen una leyenda: después de 60 días este billete es inválido. Y digo, y que lo volteo y veo la fecha y habían pasado los 60 días. Híjoles. No, así como estaba arriba, así de... Y estaba abajo, yo estábamos como en un tercer piso, yo estaba ya en el sótano ese día así con mi ánimo, o sea, hasta abajo. Dije, ¿cómo lo tuve y nunca lo usé? Y en ese momento tenía un coche más destartalado que cualquier cosa necesitaba. Un coche, era una camioneta estaquitas de doble cabina cuando habían salido, nuevecita de paquete, ¿no? Era así. Y sabes, pero después empiezo a revisar bien, si no vi mal, y me doy cuenta que lo que yo había revisado, ¿no? Los resultados que yo había revisado eran de una semana después de donde era mi destino. Y decía: ay, qué bueno que fue así, no me lo saqué.
Porque si no me lo saco me quedo traumado para toda la vida. O sea, dije, ay, qué bueno. Así, Ahora, ¿sabes qué? Bien probable que teniendo nosotros tan poderosas y extraordinarias promesas de parte de Dios, no echemos mano de la fe para tomarlas y teniendo la posibilidad de vivirlas hoy aquí sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mis finanzas, a causa de dejar entrar la duda y la incredulidad, yo pierda todo lo que el Señor ya me dio y me entregó en mi mano a través de sus promesas ganadas en la cruz por su sacrificio. ¿Sabes? Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabes? Y dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Sabes? Se necesita fe para ver la bondad de Dios en la tierra, en tu vida, en tu momento, en tus generaciones. El salmista continúa diciendo: aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera en Jehová. Es decir, no pierdas tu esperanza, no pierdas tu fe, espera. Y sabes que está diciendo que a veces entre la promesa y el cumplimiento de la promesa hay un tiempo, y la desesperación nos afecta porque no tenemos lo que queremos cuando queremos. Pero dice: espera, porque Dios no llega tarde, Dios va a llegar porque Dios cumple lo que Él ha prometido. ¿Sabes? De esa manera nos habla la palabra de Dios. Quiero ir a este siguiente, Marcos 11:23. Porque de cierto os digo, lo puedes leer conmigo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sabes? La palabra de Dios nos confronta, y el problema es que la duda es demasiado sutil. La duda es completamente sutil. Déjame abundar un poquito más en otra premisa para fortalecer esto. El libro de Santiago: pero cuando se lo pidan, está hablando de sabiduría, pero está hablando de fe a la vez. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Muy importante. Tu fe solamente puede ser en Dios, puede ser en Jesús y puede ser en su palabra. No, a veces no, quien lava la ropa dice: no, es que yo le tengo fe a este jabón. No, nada como el jabón Sote, yo le tengo fe al jabón Sote. No, es ese. No, a veces tenemos fe puesta en algunos lugares. No, está la liguilla y dices: es que yo le tengo la fe al América. No, y pues bueno, con razón te va como te va. No, porque sabes que necesitas un buen fundamento. Tienes que poner tu fe en un buen fundamento, y el único fundamento fuerte es Dios. Tengan fe en Dios. ¿Sabes? No tienes que tener fe en ti, tienes que tener fe en Dios. El humanismo nos dice: ten fe en ti. No, la base de nuestra fe es el Señor, y en el Señor podemos tener confianza para nuestras vidas. ¿Sabes? Entonces pongan su confianza, su fe solamente en Dios. Pero ¿qué dice? Y no duden. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la duda es el principal o el iniciador del robo de nuestra fe. La duda. Ahora, tú cuando oyes que ay, es que tengo una duda, ay, es que no sé si sí o si no. O sea, si se oye hasta tierno y ternurita la cosa, no, pero déjame, bueno, lo voy a decir ahora. Pero está empezando a robarnos la fe, porque una persona que duda no tiene lealtad. La palabra fe, confianza, implica lealtad. No tiene una lealtad dividida. Es tan inestable como una ola de mar que el viento la arrastra y la empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, y este es el motivo por el cual muchos creyentes son creyentes decepcionados, porque no se mantienen en la fe, y creyendo que dudando, porque ahí está una fe en la duda, creyendo que dudando van a conseguir las cosas. La Biblia dice: no, si tienes duda no vas a conseguir nada.
¿Sabes? No nos ilusionemos. Si no hay fe, no hay nada. Quiero llegar al siguiente, al siguiente punto. La duda es la hermana menor de la incredulidad. Son de la misma familia, casi gemelas. ¿Sabes? Es prácticamente lo mismo. La duda es la hermana gemela de la incredulidad. La sutilidad de la duda es esta: no lo estoy negando. La duda no está negando, pero ¿sabes qué? La duda no está creyendo. Es bien interesante. Lo que dice Tomás no está negando de Jesús, pero está condicionando. No está creyendo. Entonces la duda y la fe no caben en el mismo lugar. Yo hice algo aquí. Este le vamos a llamar la duda, y a este le vamos a llamar la fe. Si la duda está en tu vida, no cabe la fe. Quiero que te acuerdes de esta imagen. Si la duda está en tu corazón, no cabe la fe. ¿Cómo puedo sacar la duda? ¿Cómo puedo sacar la duda de mi vida? ¿Sabes qué? Porque la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, para poder meter la fe, yo tengo que meter la palabra de Dios. Y cuando meto la palabra de Dios, que es como una espada cortante de dos filos, la duda se va y entonces la fe toma el control de nuestras vidas. ¿Sabes? Así que cuando tú dices, ay, es que no sé si Dios me va a rescatar, ay, es que no sé, estás dejando que entre la duda y se empiece a inflar y se empiece a desarrollar, así como esa espuma epóxica que a veces está y empieza a desparramarse, pero no deja un solo espacio para la credibilidad. Tengo que ir rápido ahora. Hay un pasaje tremendo ahí en la historia de Marcos. Es una de las historias interesantes. Nos muestra algo. Los discípulos de Jesús no pueden sanar a un muchacho endemoniado. No, hay un espíritu que lo toma, lo revuelca, le hace dar espumarajos, lo avienta en el fuego. No, es una escena trágica y Marcos 9 y llegan con los discípulos y le dice: Señor Jesús, tus discípulos no pudieron liberar a mi muchacho. Y Jesús dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar traérmelo? No, dije: tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. No, o sea, quiero que veas la escena. Hay una escena de una manifestación en ese momento. No, y Jesús está con el padre de este muchacho. Y cuando Jesús le dice al padre: oiga, y dígame, Señor. Y el joven está ahí, todo este rollo, no, y le dice: oiga, ¿y desde cuándo le pasa esto al muchacho? Y el muchacho sigue ahí, traca, no, y ahí está. Y le dice: no, desde niño. Y muchas veces lo echa al fuego, al agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice una cosa: ¿sabes qué? Puedes creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero el muchacho sigue. No, entonces el papá tiene una necesidad. Y cuando está el muchacho allá, e inmediatamente el padre, yo quiero que veas la tensión de las circunstancias, de lo que le está pasando. Jesús está tranquilo porque Jesús tiene las cosas bajo control. Pero Jesús no puede hacer algo si el padre no tiene fe. ¿Sabes? Y le está diciendo: al que cree, todo le es posible. Entonces el papá está viendo a su hijo y se desespera y dice: clamo, y le dice: creo. Pero de repente ve a su muchacho y empieza a dudar, o empieza a debilitarse la fe, por lo menos, no, y dice: ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes? Hace un clamor. Es decir, las circunstancias, lo que estamos viendo, a veces empieza a robarnos o a debilitarnos la fe. Y él clama, pero se vuelve una persona absolutamente honesta. Él decidió creer. La fe es una decisión que nosotros tomamos. Él decide creer, pero cuando está viendo la tensión y ve lo que está pasando y siente como que la duda está tocando fuerte a la puerta y le quiere evitar que él crea, él dice: Señor, ayúdame a mi fe.
Sabes, una vez los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Sabes, porque aunque la fe se puede debilitar, sigue siendo fe. Y necesitamos fe como un grano de mostaza, pero nuestra fe se tiene que desarrollar. Y es la confianza en el Señor. El Señor te ayuda en tu fe. Tú puedes decirle: Señor, me está costando trabajo creer, pero creo, ayúdame. Señor, estoy viendo que la cosa se está poniendo color de hormiga. Señor, ayúdame. Te necesito a ti. Aumenta mi fe. Yo no sé si en este momento puedes levantar tu mano y decirle: Señor, aumenta mi fe. Señor, sobre lo que estoy viviendo, aumenta mi fe. Dios, decido creer y creo. Señor, aumenta mi fe, ayúdame en mi fe. Y sabes que el Señor estaba obrando un milagro sobre este joven. Ahora, quiero entrar en esto y muchas gracias. Muchas gracias por ese discernimiento de llegar justo en este momento. No, ¿cómo vencer la duda? 7 puntos y con eso vamos a terminar. Sabes, me gusta esto. Voy a decirte algo. El humanismo nos dice que la duda es de lo mejor, ¿no? Y yo te voy a decir que en las cosas espirituales la duda es de lo peor. La duda es de lo peor. Hicieron un estudio recientemente en este mes de marzo que pasó, Barna Group, ¿no? Y fue muy interesante porque ellos preguntaron sobre la fe, pero también lo que debilita la fe. Y se encontraron algo que es muy interesante. Le preguntaron a la gente si había tenido duda, si había tenido algún proceso de duda, de incertidumbre en su fe. Claro, la gran mayoría dijo que sí. Y si somos honestos, la gran mayoría de nosotros hemos tenido retos de nuestra fe. Y a veces hemos pisado la duda en nuestras vidas. Pero fue muy interesante porque de todas las religiones, el cristianismo, ellos llegaron a esta conclusión: los cristianos, cuando tienen una duda, aumentan su fe. Es decir, muchos de otras religiones se alejan de la fe en una duda, pero los cristianos van y resuelven su duda. Trabajé con un militar una temporada, era compañero mío de trabajo, y él decía una frase que yo la aplico, y los que trabajan conmigo y están al lado mío a veces la conocen: cuando hay duda, no hay duda. Así dicen los militares: cuando hay duda, no hay duda. O sea, si hay duda, voy a salir de esa duda y voy a estar en la certeza. Y sabes que los cristianos, cuando hay una duda, esa duda la transforman en una fortaleza. Porque aunque visita una duda, hay una fe, y una fe que te lleva a encontrar las cosas. Cuando me convierto al Señor y me pega duro Dios y empiezo a ver, y me fascinó el tema del bautismo con el Espíritu Santo, y era apasionante para mí. No lo entendía por nada del mundo. Creo que lo empiezo a entender un poquito, pero sabes que no lo entendía. Y me compré un libro que era del griego, era un griego interlineal. O sea que estaba en griego y la traducción literal. Y lo leí y menos lo entendí. O sea, quedé como que peor. Pero me trabé con ese punto. Me quedé trabado así. Y dije: es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las lenguas? ¿Cómo es esto? No lo puedo entender. Y me trabé por no entender. ¿Sabes? No entiendo. Pero a veces el no entiendo puede empezar a abrirle la puerta a la duda y a la incredulidad, simplemente porque no lo entiendo. Entonces llegué a una conclusión. Llevaba poco en el evangelio, pero dije: bueno, sé sensato. Hoy conoces algunas cosas que ayer no entendías. Tienes que dar un paso de fe. Esto no lo entiendo, pero como hoy entiendo cosas que antes no entendía, mañana voy a entender lo que hoy no estoy entendiendo. Y nos vamos. Hay un texto en el libro de Lucas sobre María. María, llega el ángel del Señor y le dice: María, vas a dar a luz un hijo. Y le empieza a decir, y ella hace una pregunta y dice: ¿cómo va a ser esto? Es un cómo. Algunos dicen la duda de María. No es una duda si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer. La duda es el cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Pero a veces en ese cómo, porque no está en nuestro intelecto, no alcanzamos a ver cómo Dios lo va a hacer, empezamos a dudar y no dejamos que la obra de Dios se cumpla a través de la fe. Por ejemplo, tienes un matrimonio prácticamente destruido. Tienes un hijo, una hija en una condición prácticamente perdida.
y Dios te prometió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No, pero lo que estás viendo te está costando todo el trabajo del mundo. Pero hay una promesa y la promesa se tiene por fe. Pero como no entiendo cómo Dios lo va a hacer, si lo va a agarrar de una oreja, lo va a levantar, no sé cómo lo va a hacer. No, empiezo a dudar. ¿Y sabes qué viene el problema? Tú y yo tenemos que ocuparnos de creer, solamente de creer, y Dios se encarga de los cómo. No necesito entender el cómo, necesito simplemente creer. La fe es simple. La fe es simple. A veces la fe no tenemos que pensar mucho. El problema a veces es que pensamos mucho para la fe. Pero la fe depende de un Dios que Él mismo se denomina el Shaddai, el Todopoderoso, el que puede todo. Pero tu mente racional limitada como la mía trata de comprender cómo una mente totalmente poderosa, con todo el poder en su persona, que solamente Dios lo puede tener. No cabe el procedimiento de Dios en nuestra mente. Yo creo que si cupiera explotábamos, porque no se puede. No tenemos una capacidad para eso. Entonces, cuando tú y yo no entendemos, no nos alejemos. Simplemente como María digamos: hágase la voluntad del Señor en su sierva, en su siervo, en tu vida, con tus hijos. Yo no sé, Señor, cómo vas a rescatar este matrimonio, pero haz lo que tienes que hacer, Señor. Tú sabes, yo tengo fe, Señor. Yo creo lo que dice tu palabra. Mis hijos se van a salvar, mis hijos van a ser rescatados, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. No nada más, Señor, seremos salvos, te serviremos. Dáselo fuerte. Ahora, el enemigo va a atacar la fe por la duda. Pero la duda es nice, la duda es así, se ve inofensiva, pero empieza. Y sabes que el enemigo sabe que desde el principio ha sido súper efectivo en esto. Adán y Eva, ¿sabes? Están en el huerto del Edén, Génesis 3. No, y el Señor les dijo que no, que podían comer de todo menos del árbol y del bien y del mal. No, y llega la serpiente, no, y la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes, no, y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Un día me estoy bañando en mi casa, tiene varias así plantas que van corriendo, y hay una ventila y de repente me sale una serpiente, se me queda viendo así, me empieza a hacer así, le saca la lengua y me empiezo a quedar como hipnotizado ahí. Y dije: corre, porque si te empieza a hablar estás en peligro. ¿Sabes? O sea, tú y yo tenemos que tener cuidado a quien oímos. Déjame decirte algo: la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La duda viene por oír otras fuentes. Y la serpiente le empieza a hablar y le empieza a cuestionar, y le dice la mujer: claro que podemos comer de todos los árboles, contestó ella. Solo del fruto del árbol que está en medio del huerto es del que no nos permite comer Dios. No deben de comerlo porque morirán. Pero la serpiente le dice: no morirán. ¿Qué está atacando? ¿Qué está atacando? La palabra. La duda va a atacar la palabra, el enemigo va a atacar la palabra. Yo creo que la sanidad es posible el día de hoy. He visto milagros de sanidad. Hay personas aquí que han vivido horas extras, gracias a Dios, a la fe. Años extras, casi décadas extras, para ser más claros. No, ¿sabes? Porque han visto el poder de Dios, le han creído a Dios. He visto muchos vientres que no pueden tener hijos, pero hemos declarado la palabra de Dios original que serán fructíferos y se multiplicarán, ¿sabes? Y aún con dictámenes de esterilidad hemos visto la obra poderosa del Señor. Porque sabes que Él dijo una cosa y va a ser. Pero cuando es cuestionada la palabra de Dios, empieza la duda, y la duda nos aparta. Entonces déjame decirte algo en lo espiritual. Cuando tengas una duda, duda de la duda. No le creas a la duda. Y esto no es de Dios. ¿Será que Dios me va a rescatar de esta? ¿Será que me va a salvar de esta? Sí, Dios te va a salvar. Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Voy rápido, ya no tengo tiempo. Nunca te alejes, ¿sabes? Nunca te alejes. La duda va a tratar de hacerte alejar. Y de hecho creo que la duda te pone tóxico.
Veo a un Tomás tóxico como nunca. Es la verdad. O sea, yo creo que él estaba decepcionado, no estaba viendo lo que quería ver. Yo creo que él era un poco controlador y quería ver las cosas de cierta manera, es mi opinión. No, y no las está viendo. No ha visto a Jesús resucitado. Quizá él quería que se le apareciera como a María Magdalena, como a las Marías, como a Pedro, pero no se le apareció. Así que no estaba en la reunión de los apóstoles. No, pero sabes que la siguiente semana Tomás, el tóxico, no, está en la reunión. Está en la reunión. No creo, no voy a creer, no voy a creer, pero está en la reunión. Sabes, no te alejes. No te alejes. Lo que el enemigo va a tratar de hacer es alejarte de la fuente de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sabes, y si el enemigo logra robarte la fe, te ha robado tu propósito y te ha robado todas las promesas que Jesús ha dado para tu vida. Por eso mejor te aleja, que no oigas, que empieces a oír otras cosas y empieces a creer en la incredulidad, en la duda, y te aleja completamente. Por eso Hebreos 3:12 dice: así que hermanos, presten atención y cuídense, que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe. No le den la espalda al Dios viviente. Hebreos 3:12, nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Sabes, si empiezas a pasar, híjole, es que no sé, es que me está dando duda, más me voy a meter con el Señor, más me voy a congregar, más voy a estar ahí. Sabes, Dios nos da una fe y nuestra fe tiene que ser cultivada. Todo lo que el Señor nos da tiene que ser cultivado. ¿Sabes? La fe del tamaño de una semilla de mostaza es suficiente, pero tiene que ser cultivado. Dice la palabra que su fe sea como la semilla, pero después será como un árbol frondoso, grande, que da mucha sombra y que alberga muchas aves. Porque la fe debe de ser cultivada. La fe debe de ir adelante. Voy rápido. Recuerda lo que ya Dios ha hecho por ti. Salmo 17:32. Está Goliat enfrente de Israel. Conocemos esa historia, y en medio de esa historia está David. Nadie quiere pelear por 40 días contra ese gigante, y David llega y dice: yo peleo con él. Y de repente llega Saúl, el rey Saúl, y le dice a David: tú no vas a poder con él. Tú no vas a poder con él. Tiene fe, claro, David tiene una fe, pero llega Saúl a atacar la fe y a sembrar una duda. No vas a poder con él. Él es un guerrero experimentado, él tiene todo, tiene la armadura. Tú eres un simple muchacho cuidador de ovejas. Wow, sabes, lo está tentando, le está robando la fe. Ten cuidado, porque alrededor de nosotros habrá personas que, intencionadas o no intencionadas, van a hablar cosas que pueden robarnos la fe. Pero David está claro, y David le contesta y le diciendo: ¿sabes qué? Yo soy pastor de ovejas, y cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, si venía un león, un oso, yo lo atacaba, yo defendía a la oveja, la sacaba de sus feroces fauces y le mataba, ¿no? Así el David todo emocionado, ¿no? Y dice: así hará hoy Jehová con nosotros, con este gigante incircunciso que ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. Sabes, tú y yo no podemos aceptar palabras que nos roban la fe. Tú y yo tenemos que ir a las experiencias pasadas, ¿no? Y quizá alguien hoy tiene una semana de creyente, un mes, 3 meses de creyente, 6, ¿no? Y dices: es que yo todavía no tengo una victoria. Pero hoy es el momento de tu victoria con el desafío que tienes. Ese problema, ese reto es tu primer león, es tu primer oso, ¿sabes? Y David, cuando se para, yo me imagino a David que tiene una serie de trofeos atrás de él de la fe. Sus experiencias pasadas ante los retos, ante los problemas, no lo han hundido, sino al contrario, lo han levantado y lo han capacitado para derribar gigantes, ¿sabes? Y el gigante le va a gritar y lo va a intimidar, pero él le va a decir: ¿sabes qué? Pan comido con el Señor todo es posible. ¿Sabes?
Ebenezer, esta historia de Ebenezer. David más grande traen el arca y Samuel está orando y de repente el enemigo viene contra ellos con toda ferocidad. Los filisteos vienen contra ellos y de repente ellos están adorando a Dios y se oye el enemigo y se oye la agresión del enemigo, pero de repente en medio de la adoración a Dios, que la adoración a Dios es fe activa. Sabes que cuando tú y yo adoramos es una fe activa en ese momento. Por eso es que Dios pelea nuestras batallas cuando estamos adorando, ¿no? En una batalla tumultuosa, dice el profeta. Pero de repente ellos están adorando al Señor, se están restableciendo y de repente el enemigo ataca y Dios truena y el enemigo huye y pueden acabar con él. Y Samuel toma una piedra y dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. No, y no quiere decir que hasta aquí, sino en realidad como hasta aquí nos ayudó el Señor, así nos ayudará hacia adelante. Tus experiencias de fe son el fundamento, la plataforma para el siguiente nivel de victoria, de bendición, de promesa cumplida sobre tu vida. Mantén tu enfoque en Dios. Mantén tu enfoque en Dios. Sabes, esto me llama la atención. No, Pedro, lo tengo que parafrasear. Pedro está en el agua, ve a Jesús en la barca. Él está en la barca, Jesús viene caminando sobre las aguas. Él le dice: Maestro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, ¿sabes? Está enfocado en lo que Jesús le dijo, en la palabra, está viendo al Señor. Pero de repente Pedro se empieza a hundir, Pedro se empieza a sumergir. Jesús echa la mano y le dice: hey, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? Y dice la escritura que porque vio las olas y vio el viento se asustó. Mantente enfocado en el Señor. Señor, yo no sé, Señor, pero voy en piloto automático. En medio de la tormenta voy en piloto automático. Dice Isaías 26:3: Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. No perseveres en el problema. Ay, qué problema tengo. Ay, es muy grande. Ay, me va a acabar. No, Dios, tú has prometido algo. Me mantengo firme en tu palabra y voy a ver tu victoria. Sabes, mantente en el Señor. Mantente en el Señor. Sabes, y déjame decirte esto: hay personas que creen en Dios, pero a veces no le creen a Dios. Puedo ver el caso de Moisés. Moisés está ahí con Dios hablándole y Moisés le refuta al Señor su llamamiento. No nos da tiempo de entrar, pero de repente, después de que Jesús como que lo ha convencido de punto tras punto, y parece que por fin Moisés va a decir: Señor, envíame a mí. Moisés le dice esto: ay, Señor, envía al que tienes que enviar. Dios es clemente y misericordioso. Trae un rayo y se fundió Moisés ahí, se acabó la historia, vamos por otro. No, ¿sabes? Pero ¿sabes? En ese momento Moisés cree que Dios puede usar a alguien para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero a Moisés le está costando todo el trabajo de creer que lo puede usar a él. Déjame decirte algo: Dios te puede usar y Dios te quiere usar a ti. Por eso Él está diciendo: sí, no estoy dudando de Dios, pero estoy dudando de lo que Dios va a hacer en mi vida. Sabes que hay personas que envidian otras vidas porque dicen: sabes que sé que Dios es poderoso, Dios es omnipotente, Él es el Shaddai, Él es el omnipotente, pero le hace los milagros a ellos y no a mí. Tienes que creer que es el mismo Dios, que no hay diferentes estatus, ni hay de tercera, de cuarta, ni de quinta. Todos estamos en primera línea. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No, y esa promesa es para sus hijos, es para ti. Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere usar cosas contigo, Dios quiere hacer las cosas a través de tu vida. Sabes, termino con esto: refuerza la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mete la palabra en tu corazón, prepárate, desarróllate, aprende versículos, declara la palabra de Dios. Sabes, entre más palabra tienes, más fe tienes. Es tan importante. No dejes que nada te quite la palabra. Hacemos un devocional para diario sembrar la palabra en los corazones. Hazlo, ¿sabes? El enemigo está contento cuando le gana Netflix a tu tiempo a solas con Dios, porque oyes otras cosas, no, pero no estás oyendo la palabra de Dios. La fe es una elección.
Romanos 4:18 dice así: Él creyó, y está hablando de Abraham. Él creyó de esperanza contra esperanza, ¿no? Para llegar a ser padre de mucha gente. Nuevo Testamento, conforme a lo que se había dicho. Dios había dicho: así será tu descendencia, será como las estrellas de los cielos, será como la arena del desierto. Y no se debilitó su fe. Puedes decir conmigo: y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Puedes decirlo traducido para ti: y no se debilitó su fe al considerar las condiciones. No se debilitó su fe al ver los problemas. Es lo que está diciendo, ¿sabes? Eso es lo que está diciendo esta palabra. No se debilitó. No, porque su cuerpo estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, puedes decir conmigo: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que él había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Wow, la escena: 100 años con una promesa, y dice que era de esperanza contra esperanza. Quiere decir que no había oportunidad humana, que no era posible, que las estadísticas decían: es un imposible que un hombre de 100 años tenga un hijo con una mujer también ya avanzada de edad, ya pasó su tiempo. No es posible. Pero él no le creyó a eso, le creyó a la palabra de Dios. Lo dice: de esperanza contra esperanza, contra pronóstico. Y quizá hoy está alguien contra pronóstico. Quizá todos están diciendo: de esta ya no lo salva, de esta no sale. ¿Y sabes qué? Dios es experto en sacarnos de las que son prácticamente un desastre en nuestras vidas. Él creyó de esperanza contra esperanza, y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, al considerar las circunstancias. A veces empezamos a ver tanto los problemas. A veces empezamos: es que está difícil, ¿cómo le voy a hacer? No encuentro la salida. ¿Sabes qué? En vez de estar viendo tanto el problema, empieza a ver a Dios. En vez de estar adorando tu problema todo el día, empieza a adorar a Dios, que es el único que te puede sacar de tu problema. ¿Sabes? Entonces él no se debilitó al considerar su propio cuerpo, que estaba como muerto. Tampoco dudó por incredulidad, sino que fortaleció la fe. ¿A quién le toca fortalecer la fe? A ti. ¿Cómo fortalezco la fe? En la palabra de Dios. ¿Cómo fortalezco la fe? No escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo fortalezco la fe? Poniendo mis ojos en Jesús y no en el problema, ¿sabes? Entonces, plenamente convencido, ¿no?, que era Dios poderoso. Pero me encanta una cosa: algo está pasando más o menos así con Abraham. Híjole, Dios dice que vamos a tener, está con Sara, Dios dice que vamos a tener un hijo, que en realidad sería como bisnieto. O sea, como estaban las cosas, era como un bisnieto, ¿no? ¿Sabes? Y ella se rió, conocemos la historia, ¿no? En algún momento, ¿no? Y sabes, en esa circunstancia, ellos no se quedaron viendo esto. ¿Sabes qué hizo para fortalecer su fe? Abraham dijo: gloria a Dios, porque es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Señor, ¿qué milagro vas a hacer? Wow, Señor, nos vamos a quedar con el ojo cuadrado, los vecinos, los tíos, los amigos, la familia. Dios, porque tú vas a hacer un milagro. Todos dicen que es imposible, pero Dios, tú eres experto en imposibles. Gloria a Dios, Señor. Vamos a tener hijos, Sara. ¿Sabes? Él fortaleció su fe dándole gloria a Dios. Dándole gloria a Dios. Cierro con esta para terminar en este punto número 7. Tiene que ver, conjúntate con personas de fe. Sabes, es importante. Necesitas personas que te ayuden a la fe. No que te roben la fe. Necesitas, ¿no? Y necesitas rodearte de personas de fe. Aún dice la Biblia, fíjate lo que dice la Biblia: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, se supone que un crédulo es crédulo. No sé si me explico. O sea, no puede haber un crédulo incrédulo, ¿no? Un creyente que no tiene fe. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer algo. Sabes, dice la palabra de Dios que se fortaleció Abraham dándole gloria a Dios. Hoy vamos a hacer algo. Dile: Señor Jesús, hoy decido creerte, porque veo que la fe es una decisión.
Hoy decido echar fuera la duda y la incredulidad de mi vida. Renuncio, dilo conmigo, renuncio a toda palabra que canceló la fe. Todo dicho y todo pensamiento de duda y de incredulidad, hoy me arrepiento. Te pido perdón, Señor, de ellos y los echo fuera de mi vida. Hoy declaro que tengo mi fe en Dios, mi confianza en Dios, Señor, y que hoy te pido que mi fe crezca. Yo no sé si alguien está pasando aquí hoy por una etapa súper complicada, que el pronóstico es que no la libras, que el pronóstico es que está muy complicado, muy difícil. Pero hoy levántate como un Abraham en este 2023, de esperanza contra esperanza, no poniendo tus ojos en el problema, poniendo tus ojos en el Señor, fortaleciendo tu fe y diciendo: Señor, gracias por tremendo milagro que vas a hacer en mi vida. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en mi matrimonio. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con mis hijos. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer aquí en mi ciudad. Señor, creemos que veremos milagros en nuestras ciudades, en nuestras familias, en nuestras finanzas. Si alguien está enfermo, déjame decirte que por sus llagas hemos sido curados, que esa llaga abierta de Jesús será para tu sanidad. Hoy en el nombre de Jesús recibe sanidad. Que si tenías falta de paz, el Señor dice: el castigo que Él sufrió, dice el profeta Isaías, fue para que tú tuvieras paz. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Jesús. Si hubiera aquí alguien que nunca ha entregado su vida a Jesús, hoy hace esta oración conmigo. Vamos a hacerla profundamente en el corazón, con convicción. Señor Jesús, yo te recibo esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón de todos mis pecados, porque tú moriste por cada uno de ellos en la cruz. Hoy me alejo de mis malos caminos para seguirte todos los días de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por la vida eterna, el perdón de mis pecados, y porque hoy has inscrito mi nombre en el libro de la vida y nadie lo puede borrar. Aleluya. Amén. ¿Sabes que nos llamamos Mundo de Fe? Dijo un amigo, conocen esta historia, y dice: ¿sabes qué? Tenemos que representar el nombre de nuestra iglesia. Nosotros somos Shalom, es paz. Pero dicen: pero nadie puede tener más fe que ustedes en esta ciudad. Ustedes son Mundo de Fe. Así que, iglesia, el justo vivirá por fe. No andamos por vista, andamos por fe. Que Dios te bendiga. Veniste por primera vez, queremos recibir